dijo en la casa de su padre, en Parán Adán, cuando le dijo de esta forma, que lo sacó de allí, de Ur de los Caldeos, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a llevar. Pero Dios no le dijo a dónde era, si era al norte. Todos ahora te quieren venir al norte, ¿verdad? El que pueda cruzar, bueno, que cruce. All the people he wanted to cruise the border, good. Pero Abraham fue uno de los, la inmigración siempre ha existido. Pero fue uno de los que Dios obligó a emigrar de su tierra y de su parentela con un propósito. Él en ningún momento le puso una objeción a Dios. Le dijo: ¿a dónde tú me vas a llevar? ¿Qué es lo que tú tienes en mente? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Por qué tú me dices que yo me vaya de casa de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos y de mis parientes, donde estamos establecidos, donde él vivía en Mesopotamia, que en aquel tiempo era una urbe grande? Imagínense, como Nueva York, como qué sé yo, como una de las ciudades grandes así. En aquel tiempo era la más grande, y Dios lo manda a salir de allí a un lugar que él no conocía. Ahora, Dios sabía que podía contar con Abraham. Leí una historia judía extra bíblica. Dice que Abraham, no viene en la Biblia, un libro judío que aparece en las escrituras judías, donde dice que el padre de Abraham era idólatra. ¿Qué es lo que era idólatra? Bueno, idólatra es que adoraba imágenes, estatuas, palos, yeso, bronce, oro, todo lo que no sea Dios, lo adoraba el padre de Abraham. Y tenía un lugar donde él hacía todas esas artificios hechos por manos como un negocio, y vendía acerca de eso. Y dice que en una ocasión su padre le dijo a Abraham: quédate responsable de la tienda, si viene alguien aquí le vendes. Pero Abraham, mire, dice la historia judía que Abraham tenía 16 años cuando eso sucedió. ¿Y qué agarró? Dice que agarró un palo y le llevó la cabeza a todos los ídolos que estaban allí. Cuando regresó el papá, dijo: ¿pero qué es lo que ha pasado? Y mi madre dice: aquel grande, el ídolo grande ese que está ahí, le llevó la cabeza a todos y los mató. Yo los vi, que hubo guerra entre ellos. Y el mismo padre le dijo: ¿pero cómo va a hacer eso? Si eso es mentira, eso lo hice yo, eso no tiene vida, eso es algo inanimado. Y él le dijo: tú estás engañando a las personas. Entonces, desde muy temprana edad, Dios estaba tratando en el corazón de Abraham. Por gusto no fue llamado por el mismo Dios el padre de la fe. Y vemos muchos casos en la Biblia de que de muy temprana edad quisieron servir a Dios y tuvieron fe y no dudaron mirar atrás. A los 12 años de edad, Samuel en el templo. ¿Sabe que Samuel, ustedes saben la historia? No vamos a hablar de esa historia para no separarnos, no apartarnos del camino. Pero cuando a los 12 años su madre Ana lo entregó al sacerdote Elí. Y los hijos de Elí andaban impíamente. Y dice que Samuel dormía en la parte de atrás del lugar santísimo, donde había una recámara, donde había un cuarto. Y Dios le habló audiblemente y lo llamó por su nombre. Dijo: Samuel. Samuel se levantó y le dijo a Elí: ¿que me llamaste? No, yo no te he llamado. Y por varias ocasiones esa voz volvió a llamar Samuel. Y entonces entendió Elí, el profeta, el sacerdote, que era Dios que quería comunicarse con este muchacho de 12 años. Y le dijo: cuando esa voz vuelva de nuevo a decir Samuel, tú tienes que decir de esta forma: heme aquí, Señor, háblame. Y así sucedió. Dios se le reveló a Samuel teniendo 12 años y le dijo cuál iba a ser el futuro de los hijos de Elí, cuál iba a ser el futuro de la nación, cuál iba a ser el futuro de ese sacerdote, porque estas personas habían confiado más en su fuerza, en su capacidad, en su destreza, y se habían apartado completamente de Dios. Y la Biblia dice que Samuel fue uno de los más grandes jueces que tuvo Israel, donde dicen que Samuel llegaba literalmente a cualquier pueblo y lo primero que salieran eran los ancianos del pueblo y le decían: vienes en son de paz. ¿Sabe? Porque lo que él decretaba, lo que él hablaba, lo que él decía se cumplía, porque Dios estaba con él. Entonces Dios manda a este hombre, a Abraham, en estos versículos que leímos, y dice que fue contado por justicia, porque le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a llevar. Y el hombre salió. Ustedes saben
toda esa historia, todo lo que tuvo que pasar por Egipto, tuvo que pasar por peligro, estuvo en el valle de Sodoma, estuvo en todas las riberas del Jordán, hubo problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, su sobrino. Todo eso lo sabemos nosotros. Pero sabe que prácticamente se veía que Abraham estaba perdiendo siempre, porque cuando hubo problemas con su sobrino, que era su hijo adoptivo, porque él no podía tener hijo, él le dijo: mira, somos parientes, vamos a hacer una cosa, ya no queremos estar más en problemas, no queremos estar más en pelea entre nosotros. Si tú vas al norte, yo iré al sur, y si tú vas al sur, yo iré al norte, todo lo contrario. Le dio a escoger: escoge cualquier lugar. Y el hombre vio el lugar más bonito, claro, vio el valle ese de Sodoma, vio la ribera, aquel lugar que era fértil, y dijo: no, yo me voy para el norte, todo el mundo quiere ir para el norte. Y entonces, ¿qué sucedió? Abraham dijo: pues yo me voy para el sur. Y ustedes saben que por Abraham creer a Dios, la Biblia habla en superlativo de esta forma. Y Abraham era riquísimo, no rico. No rico, riquísimo. Eso era como hoy en día billonario, ¿verdad? O multibillonario. Era Abraham. Y entonces, cuando uno le cree a Dios, cuando uno es justificado y lo que nos mueve a nosotros es la fe, entonces Dios te bendice. Miren el versículo número 5, lo que dice de esta forma. Dice el versículo 5 de Romanos capítulo 4. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oigan eso. Dice Pablo que se toma en cuenta la fe del creyente, lo que se toma en cuenta como justicia. Sin embargo, al tomar en cuenta la fe del creyente como justicia, no es únicamente el resultado de la fe o entrega a Cristo. Es ante todo un acto divino de gracia y misericordia. No podemos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, errar o confundir la fe salvadora con una fe que la Biblia habla de diferentes fe. La Biblia dice que hay que tener fe para creer en Cristo. Esa es la fe que nos salva a nosotros, una fe que nos trae convicción, una fe que nos hace tirarnos de rodillas, de orar, de clamar, de pedirle a Dios. Esa es una fe salvadora. Pero ahí está el otro, el don de la fe, ¿verdad? Que es muy diferente. Es muy diferente. Y que en ciertos y determinados momentos esa fe va a venir a actuar, pero no es la fe que nos trae justicia, porque hay muchas personas que sí pueden estar llenos de los dones, pueden orar por los enfermos y se sanan, y usted no puede decir que no sean de Dios, porque yo no puedo decir, yo no soy omnisciente, y yo no puedo decir ese milagro que hizo esta persona no es de Dios. Porque aún hasta el mismo Jesús justificó y habló cuando dijo: y en aquel tiempo me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera, ¿qué cosa? Demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Jesús en ningún momento le va a decir: nada, lo que ustedes hicieron fue algo ficticio, fue algo premeditado, fue algo ensayado, lo que montaron fue un circo. Y Cristo no lo va en ningún momento a contradecir. Pero sin embargo, Cristo le va a decir de esta forma: nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo que Abraham motivó, lo que fue, de la forma que fue motivado a Abraham, era una fe que confiaba en Dios hasta lo sumo. De tal forma que Dios le dijo: yo te voy a dar un hijo. Yo te voy a dar un hijo, un hombre de casi de 100 años. ¿Tenía cuánto? 99, algo así, no, 90, no sé. Bueno, la esposa es la que tenía como 90 años. Y él está creyendo él nunca dejó de dudar ni confiar en Dios. La esposa sí se rió, Sara se rió. Por eso su hijo le pusieron el nombre Risa, Isaac, ¿verdad? Isaac quiere decir en hebreo risa, porque la mujer no creyó en ese momento en lo que Dios, y la mujer no estaba allí conversando con el Señor. Allí estaban los ángeles enviados de Dios, allá había una teofanía de Dios en el Antiguo Testamento. Ella estaba oyendo escondida tras la puerta y se rió para: oye, están locos esos ángeles que Dios envió, o estos seres celestiales que vinieron aquí. Yo a la edad que tengo voy a tener hijos. Y uno de los que estaba hablando con Abraham le dijo: oye, ¿por qué tu esposa se ha reído? ¿Acaso hay algo imposible para Dios?
Y sale ella, yo no me reí. Todavía se atreve a decirle que no me reí. Y le vuelve a responder el Señor, sí te reíste. Por eso tu hijo se va a llamar Isaac, risa, para que te acuerdes toda la vida. Y ese milagro vino. Pero miren qué convicción tan grande. Dios le dijo que la descendencia de Abraham iba a ser bendecida a través de un hijo no espiritual, ni un hijo adoptivo, sino un hijo de su sangre. Él quería poner a Eliezer como heredero de todo lo que él tenía allí. Y Dios le dijo, no. Eliezer te ha servido, te ha ayudado, él nació en tu casa, ha sido criado, tú lo tienes como un hijo, pero no tiene tu sangre. Bueno, ¿qué sucedió? La mujer quiso cambiar todo. Tenga mucho cuidado cuando una persona le dice a usted, esta vía es más cerca. Hay que tener cuidado los hombres cuando las mujeres le dicen, o viceversa, las mujeres o los hombres le dicen a las mujeres, mira, esta forma es más fácil. ¿Sabe? Que veían que la promesa no se cumplía y Sara le dijo, aquí yo tengo a mi sirvienta, tengo a esta mujer, a esta esclava llamada Agar, llégate a ella, ten relaciones sexuales con ella y entonces ya. Y saben toda esa historia, que se formó un problema. Y hoy en día, por causa de esa mala elección, están volando las torres gemelas, los aviones, porque de ahí salieron los árabes, los ismaelitas. ¿Qué clase de problema? Y entonces hay veces que cuando nosotros queremos cambiar los planes perfectos de Dios, Dios a veces no se mete, porque Dios es soberano y Dios nunca va a violar el libre albedrío. Tú puedes escoger entre el bien y el mal, o entre la izquierda y la derecha. Dios no te va a poner un tropiezo, una zancadilla. Dios te va a dejar que tú obres. Pero Dios lo que sí quiere, que nosotros seamos cuidadosos en cuanto a nuestra fe. Hace unas semanas predicaba yo acerca de aquel soldado romano. ¿Ustedes recuerdan? Aquel capitán romano que dice que llegó y se postró delante del Señor y le dijo, mi hijo está gravemente enfermo en mi casa, ven y sánale. ¿Se recuerdan de eso? Y Jesús que mandó Jesús dijo, no, ve, que cuando llegue tu sirviente o tu hijo, o era su hijo, va a estar sano. Y cuando él llegó a aquel lugar, le salieron al encuentro, oye, a tal hora tu hijo comenzó a sanar y la fiebre se le quitó. Y fue la misma hora que el Señor mandó su palabra. Y en otra ocasión, otro que también, ¿cómo le dice? Capitán romano fue delante del Señor y dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y fue cuando Jesús dijo, de cierto os digo que nunca he hallado tanta fe, ni aún en Israel. Entonces, la fe, ¿de qué forma nosotros podemos hacer crecer la fe? ¿De qué forma nosotros podemos que la fe vaya a crecer? Bueno, es como una planta, así lo digo yo. Usted pone la semilla en la tierra, usted tiene que abrir un hoyo en la tierra, echar la semilla, echarle agua. Cuando esté germinando, tener cuidado que alrededor no haya malas hierbas, arrancársela, echarle abono, ver que le dé sol y ver que ningún animal, y hasta que esa planta germina. Así mismo a la fe. ¿Y de qué forma? Leyendo la palabra, orando, buscando de Dios, creyendo que Dios es el todo y en todo. Por eso Pablo, cuando fue a Atenas, él vio una inscripción en los altares allí de los griegos que decían al Dios no conocido. ¿Qué religiosidad tenían tan grande ahí los griegos? Y todavía están hasta perdidos muchos de ellos, creyendo en deidades como Artemisa, creyendo en Júpiter o en Zeus, y todas esas deidades. Pero ellos ya no se cansaron de tener tantas ídolos alrededor, que hicieron un altar para el Dios no conocido, por si existía, por si acaso, por las flies, por si las moscas. Y cuando Pablo vio aquello al Dios no conocido, ay, ya sé lo que voy a hacer. Ese Dios que ellos no conocen es el que yo conozco yo. Ya se introdujo por ahí. Y ahí Dios permitió en realidad que la palabra entrara allí a Atenas. Y Pablo dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios que ustedes están sirviendo, que le están haciendo sacrificio, es el Dios que yo le presento. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que mantiene esta tierra viva. Y así hubo una conversión grande en aquel tiempo.
Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Abraham le hizo caso, volvemos atrás, le hizo caso a su esposa, a Sara, y tuvo con aquella mujer y nació el niño, etcétera. Pero tiempo más tarde, Dios hizo que Sara quedara en estado, la que no podía concebir, siendo una anciana, casi de 90 años. Oigan eso. Y ella quedó en estado de gestación y tuvo un niño, y sí le pusieron el nombre Isaac. Y ya empezaron los primeros problemas. El niño más grande se reía del otro niño. Quizá le daba hasta como nosotros decimos, los cocotazos en la cabeza. Y se burlaba, como le enseñaba la lengua. Y ya Sara estaba viendo eso, ya estoy cansado. Y hasta que tuvieron que echarla de aquel lugar de allí. Bueno, el muchacho creció y Dios le vuelve a hablar a Abraham de nuevo. Pero miren qué clase de cosa tremenda. Cuando hay comunión, sin titubear, sin mirar atrás, Dios se le aparece en una noche a Abraham y le dice de esta forma: ofréceme en sacrificio a tu único hijo, a Isaac, en uno de los montes que yo te voy a mostrar. Santo Dios. Imagínense que Abraham le hubiera dicho: espérate un momentico, tú me dijiste que él iba a ser mi descendencia y que la descendencia de él iba a poseer la tierra y que iban a ir a tierra que fluye leche y miel y que íbamos a conquistar, etcétera, etcétera. ¿Cómo ahora tú quieres que yo vaya y lo sacrifique y lo mate? Una prueba grande que le estaba presentando a Abraham. Y sabe que Abraham pasó la prueba, quizás con un dolor tremendo. Por eso que Isaac es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y saben algo? Donde iba a ser sacrificado Isaac se llama el monte Moriah. Ese monte Moriah, supuestamente, según algunos arqueólogos y gente entendida en esto de la arqueología antigua, fue donde Jesucristo fue entregado y murió en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota. Entonces, él sabía que si Isaac moría en ese momento, el Señor lo iba a resucitar, porque la palabra lo había dicho antes: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Él estaba viendo y a ver hasta dónde llegaba. El hombre agarró el cuchillo, agarró la leña, agarró el fuego y hasta el mismo hijo se dio cuenta: sí, está todo, está la leña, está el fuego, está esto, lo otro, pero ¿dónde está el cordero? Y él dijo, ahí fue cuando el Señor lo dijo, y en hebreo, Yahvé Jireh, Jehová provee. Y sabe que cuando ya el hijo iba engañado y cuando se dio cuenta que el padre lo estaba amarrando, dice: el sacrificio soy yo. Y ya cuando, oiga, eso tiene que ser una prueba pero súper grande. Cuando él levantó el cuchillo para encajárselo y matar a su hijo, el ángel de Jehová, la personificación de Jesucristo, desde el cielo le dijo de esta forma: para Abraham, basta, no le hagas daño ni lo toques, porque nos hemos dado cuenta que eres temeroso de Dios. Y ahí mismo Dios le cambió el nombre, ya no se llamaba Abraham, sino lo llamó Abraham. Quiere decir Padre excelso o más grande. Entonces, hay veces que Dios nos pide a nosotros pequeños sacrificios y nosotros estamos dudando: ¿será de Dios o no será de Dios? Si llueve, voy a la iglesia, o si no llueve, no voy a la iglesia. Si hace frío, no voy a la iglesia porque está muy frío. Si hace mucha calor, no voy a la iglesia porque hace mucha calor. Y son pequeños sacrificios y cositas que Dios pide en realidad, comparado con lo que le pidió aquel tiempo. Yo tuve la oportunidad, y lo he dicho en varias ocasiones, de predicar y estar en unas montañas, pero estamos hablando de 1000, no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, que los carros no suben ahí arriba, que hay que dejarlos abajo y hay que subir a pie y camina y camina y camina y camina. Y cuando usted piensa que va a llegar, dice: ahora es que hay que caminar. Y allá arriba había una iglesia y yo decía: pero ¿dónde están las casas aquí? ¿Dónde están los miembros? ¿Cómo van a venir? Y va a venir gente aquí. ¿Y a qué hora es el servicio? A las 8 de la noche. Ok, yo me iba a orar y me iba para allá a tirarme a orar como a las 2 de la tarde. Pero ya a las 4 o a las 5 de la tarde empezaban a llegar personas. Y miembros de aquí, y miembros de allá, y miembros de aquí, y miembros de allá. Cuando era la hora del servicio estaba aquello lleno. Las hermanas, me recuerdo que andaban con sus zapaticos en las manos, porque allí no hay carretera, no hay acera, ni siquiera un burro, porque no sé si un burro lo mora hasta se cae por uno de esos barrancos. Y
Y tenían que atravesar varias veces el río. El río hacía zigzag varias ocasiones, tenían que atravesar el río. Llegaban allí, se limpiaban los pies, se los secaban, se ponían sus zapatos y estaban alabando al Señor y glorificando a Dios. Y estaban bendiciendo a Dios. Yo iba a impartirle fe. Yo era el predicador, era el que tenía que decirle cómo vivir delante de Dios, cómo agradar a Dios, cómo ejercitar la fe. Y sin embargo me dejaban sin palabra. Y yo decía para mí: ¿y ahora qué le predico a estas personas? ¿De qué le puedo predicar? Si ellos me están dando una lección a mí, ellos me están hablando a mí a través de su enseñanza. Y después no querían irse. Había muchos que yo estuve hablando con ellos, tenían que salir 3 horas antes para llegar, caminando y caminando. En otra ocasión me llevaron a un lugar que se llama Pinares de Mayarí. Mi papá sí sabe dónde está. Es la segunda elevación más grande del país. Estamos hablando 1600 pies sobre el nivel del mar. Y me llevaron allá a un lugar que le dicen Cerones 4. Y unos jóvenes de la iglesia y unos misioneros me dijeron: vamos, que para que prediques allá. Y yo camina y camina y camina y camina. Ya no podía, me quité hasta los zapatos, andaba descalzo. Y le dije: vamos a sentarnos un poco. Y se reían hasta mí porque yo están acostumbrado a eso. Y cuando llegamos allí, que salimos nosotros como a las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde que llegamos, cuando empezaba el servicio allá, ya yo no tenía deseo de ni decir nada. Y para colmo, el que atendía a aquel lugar, el misionero de aquel lugar, allí me dice: ¿estás preparado para dar un buen mensaje? Y le dije: yo no sé si estoy preparado. Yo lo que sí sé es que si yo agarro una cama ahora, a mí no me levanta nadie ahora en este momento. Y me dijo: les voy a decir una cosa, nosotros tenemos un solo servicio porque este lugar está muy intrincado. Usted está viendo, no me recuerdo ahora, una tierra blanca, amarilla, aquello, todo empolvado hasta la ceja, el pelo, de caminar tanto. No, aquello era terrible. Y aquellas casitas cayéndose. Y allí habían más de 150 personas esperando por el servicio. Y me dijo: y si vas a predicar, te voy a decir una cosa. Yo pensaba que él me iba a decir, el misionero me iba a decir: no vayas a predicar muy largo. Me dijo: la predicación debe ser de 1 hora a 1:30. Le digo: pero tú te estás burlando de mí. Tú me estás tomando el pelo. ¿Cómo que hora y media? ¿Y qué voy a hablar? En ese tiempo empezaba yo, estoy hablando de años 1993, 94 por ahí. Y me dice, yo no sé, empieza de nuevo el sermón y dalo 2 o 3 veces el mismo sermón. Porque estas personas han estado esperando por este servicio. No era semanal, era cada 15 días que me recuerdo que estaba el servicio. Porque estaba muy difícil, inaccesible llegar a aquel lugar. Así que trata por todos los medios de predicar más. Y no solamente eso, después que prediques tienes que hacer llamados, porque a los hermanos les gusta que ores uno por uno todos los que están aquí. Digo, ya aquí me van a sacar a mí en una caja de muertos. Me fui para atrás, empezó una alabanza, inventaron unas cositas, unas banderas con unas chapitas y con unos palitos. Pero oiga, yo salí en la parte de atrás del lugar donde estábamos dando el servicio y de momento sentí algo frío que me entró por los pies. Qué unción, qué poder, qué grandeza de Dios. Y ahí mismo Dios me empezó a ministrar. Y estaban adentro hablando en lenguas y había profecía y estaban danzando y estaban brincando y estaban cantando un coro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coros alabando al Señor. Y ahí mismo el Señor me reconfortó y sentí el poder de Dios. Y ahí mismo yo me recuerdo cuando el último coro me dijo: venga, y empecé a predicar y Dios sí me bendijo. Y Dios me ayudó y pude predicar más de 1 hora en aquel lugar. Y oré uno por uno y sentí un confort tan grande, una unción tan grande, que en realidad, en vez de yo ministrarles a ellos, ellos me ministraron a mí. Fueron los que me ministraron con su fe, con su presencia, su perseverancia. Y hoy en día vemos en el mundo entero está ocurriendo. Todavía quedan lugares, muchos en otros países, que alaban a Dios. Y hay personas que están mirando un documental que tienen que agarrar un barquito, una chalupa, no sé cómo es que le dicen, y se van por el río y viajan para acá y brincan para el otro en el Amazonas, que tiene diferentes afluencias del Amazonas, y van para allá y son horas para llegar a un servicio. Horas. Y el miércoles, lo que tuvimos aquí el miércoles, ustedes vieron que fue una bendición.
entre la traducción y todo, duró como casi una hora. Y alguien estaba haciendo así, que ya era tiempo. Digo, qué barbaridad más grande. Qué cosa tan terrible. Y no pueden reconocer a verse cuando está la presencia de Dios. Por eso que Dios impactó tanto y fue impactado tanto por Dios la fe de Abraham, que él decidió entregar su hijo, entregarlo todo, lo tuvo por basura. Por eso dice en Hebreos capítulo número 11, del cual el mundo no era digno de ellos. Gente que andaban de aquí para allá vestidos de piel de camello, de piel de oveja. Personas como Juan el Bautista comiendo miel y langosta silvestre. Otras personas que decidieron dejarlo todo por servir al Señor. Todo. Yo me recuerdo en el año 98 cuando yo salí como misionero. Hay unas cuantas personas me dicen, tú estás loco, tú te vas a meter ahí en ese monte y todas esas cosas. No me importa. Yo un día estaba orando y sentí de parte de Dios un deseo tan grande de llegar a una comunidad donde aquella comunidad no había sido impactada por Dios, pero tenía aquel deseo tan grande, como dijo Jeremías. Jeremías le dijo al Señor, no, yo digo que no voy a predicar, pero la palabra de Dios es como un fuego que entra dentro de mí y me hace hablar. Y muchos me criticaron, tú estás loco. Bueno, está bien, a lo mejor estoy loco, por esa locura vamos a usarla para ganar personas para el Señor. Entonces, vemos que el patriarca Abraham dice, número 4, la fe que se toma en cuenta como justicia y da perdón es fe en Cristo y su muerte expiatoria. No hay ningún otro medio posible para reconciliarse con Dios aparte de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. No existe. Versículo número 10, ahí no existe otro medio, no hay otro camino. Hay un dicho no, es un proverbio. Bueno, los proverbios son dichos, pero viene en la Biblia. Dice, hay camino que el hombre le escapar ese camino derecho, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que es? Camino de muerte. No es lo que a uno le parezca. Yo he oído varios predicadores decir, a mi opinión, a mi interpretación, yo creo que quiere decir, no, la Biblia está dicha y está clara lo que dijo el Señor. Si existe un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién se llama? Jesucristo. Se llama Cristo. Por eso él mismo en Juan capítulo número 14, versículo número 6, él dijo, él no dijo otro, él no dijo Moisés, aunque eso a lo mejor no le gustó a los fariseos. Él no dijo Elías, él no dijo Daniel, él no dijo José o Abraham o alguno de los patriarcas. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero nuestra fe para desarrollarse y para entenderla y para que crezca y para que dé fruto, debe ser una fe salvadora y que cree en Cristo sobre todas las cosas. Decía el hermano el miércoles, la Biblia habla acerca de Jesús y tiene razón, todo es acerca de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando el hombre cae en pecado, la primera promesa de redención en Génesis 3:15 habla acerca de Jesús. Y vemos en el Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, de los 66 libros, vemos que dice, y la esposa dice así, y el espíritu dicen, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, toda la escritura es acerca de Jesús. Por eso, el que escribió el libro de Juan, el mismo apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir verbo? La palabra. Hay una traducción que dice la palabra. Jesús es el verbo, es la palabra, es la Biblia, es la escritura. Y eso es lo que significa la palabra verbo. Entonces, si Jesús no es el centro de nuestra vida, de nada sirve todo lo que hagamos nosotros, ritos, ceremonias. Por eso Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 13, si mal no recuerdo, creo que la preeminencia del amor, ¿verdad? Donde dice que si yo diera mi cuerpo para ser quemado y repartiera todos mis bienes a los pobres, y hace una lista tremenda, y al final dice, ¿y no tengo amor?
Pues yo diría, de esta forma tú puedes hacer muchas buenas obras. Por eso dice que somos justificados por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es creer en el Señor. Tú puedes hacer muchas buenas obras. Michael Jackson a cada rato hacía donaciones de 1 o 2 millones de dólares para niños pobres, que eso es como yo dar $10 para un niño pobre. Donald Trump hacía también donaciones de millones de dólares para otras entidades de caridad, pero eso es como yo sacar $5 de mi bolsillo. Entonces, ¿de qué le sirve a esas personas? Cristo mismo lo dijo, ¿de qué le sirve a las personas granjear en el mundo? O sea, ganárselo, ser conocido, tener fama. Quizá en ese momento esas personas se sientan bien, pero cuando tengan que ir delante del Señor, un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios va a decirle a uno y a otro, y le va a decir a aquellos que confiaron en Dios y pusieron a Dios ante todas las cosas, le va a decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero mire, Abraham se ganó no solamente ser el padre de la fe. ¿Se recuerda dónde era que iban los muertos antes? ¿Cómo se llamaba el lugar ese? El Seol, exactamente, amén. El Seol o el seno de Abraham. Pero al seno de Abraham iban aquellas personas que eran salvos, o sea, Cristo todavía no había venido. Y Cristo hace esta parábola que allí estaba Abraham ¿con quién? Con Lázaro. Y había conocimiento, porque en el otro lado, el rico estaba en el otro lado quemándose en agonía y le dijo: oh, padre Abraham, reconoció a Abraham. Manda a Lázaro para que moje con su dedo en agua y me la ponga en mi lengua porque me estoy ahogando. Y él le dijo: lo siento mucho, tú en tu vida tuviste esto y esto y esto y nunca reconociste a Dios. Y ahora, aunque él quiera pasar para allá, él no puede. Y aunque tú quieras pasar para acá, tampoco puedes. Entonces, Abraham se ganó también esa bendición. Era el administrador de ese lugar. Aleluya. Santo el nombre de Jesús. Ahí me gusta ese versículo donde dice que, y yo siempre he dicho, ahí cada cual tiene su versículo preferido, ¿verdad? Hay quien tiene Juan 3:16, que dicen que es el centro de la Biblia, que es yo no lo pongo en duda. Hay otros que hablan de diferentes cosas, pero a mí me encanta eso en Hebreos 11:6, donde dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, tú puedes agradarle a una persona. Quizás tú le caigas bien a una persona. Qué bien me cae esta persona, por Dios. Oh, qué bonito viste esta persona. Oh, qué bonito canta esta persona. Oh, qué bonito predica. Oh, qué bonito camina. Oh, qué bonito baila. O qué sé yo. Te puede agradar por diferente. O qué buen actor o buena actriz es esta persona. Y te puede agradar por eso. Pero lo único que agrada a Dios es esa fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ahí el hermano lo puso. Dice en la Biblia Reina Valera ampliada, dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santo Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a estar puestos en pie. Yo dije que iba a hablar poco y yo ya me extendí. Bendito el nombre de Jesús. Dios quiera que nuestra fe la podamos aumentar. Si es posible, si es posible aumentar la fe. Claro que sí. Déjenme decirle que cuando yo empiezo a leer los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos, que es la continuidad del libro de Lucas, la fe yo siento que me llega porque yo me meto dentro de esas historias. No es lo mismo. Hay veces que usted ve una película, pero la película usted lo está viendo según el pensamiento de un director, ¿verdad? ¿Cómo se lo imaginó un productor, un director de cine? Pero cuando usted lee la palabra, es el Espíritu Santo ministrándole a usted en su mente. Y así como crece la fe.